¿Cuándo estuviste tan enfermo que pensaste que te morías? Me dio disentería mientras viajaba con mochila por la India. En ese momento estaba acampando en un retiro de meditación, y mi campamento quedaba solo un poco apartado del área principal, como a 100 metros, no muy lejos realmente, pero del otro lado de un bambusal. Nadie se preocupó por buscarme hasta que no aparecí en el desayuno durante 3 días seguidos. Para entonces ya estaba completamente inconsciente, había sufrido una diarrea tan fuerte que parecía que me moría, y estaba tan débil que ni siquiera podía levantar la cabeza para beber un sorbo de agua. Mientras tanto, alguien me robó estando inconsciente. Por suerte tiraron mi pasaporte dentro de un arbusto, pero me dejaron sin dinero, sin tarjeta de crédito ni nada. La cosa estaba mal, muy mal. Y para colmo, todos mis amigos hippies parecían haberse vuelto muy ocupados de repente. Por suerte, apareció un viajero de Inglaterra, a quien en realidad no conocía, y se ofreció a ayudarme. Hizo una camilla improvisada y me llevó hasta el lugar más cercano, una granja a unos 2 kilómetros. El granjero me recibió y su esposa se encargó de cuidarme durante un par de semanas. Eran personas increíblemente humildes, vivían en una choza de barro con un piso de estiércol de vaca. Pero cada mañana me daban leche fresca y caliente, directamente de sus búfalos, y me preparaban caldos con cúrcuma y comino junto con medicinas herbales tradicionales. A medida que fui mejorando, me fui acercando mucho a la esposa. Ella me enseñó a preparar chapati en un horno de barro y a cocinar un dal delicioso. También aprendí algo de hindi. Cuando finalmente estuve en condiciones de irme, aunque todavía muy débil y enfermo, pero con muchas ganas de volver a la civilización para cancelar mi tarjeta y ver a un doctor de verdad, les agradecí profundamente a los dos. Entonces doblé cuidadosamente la manta de lana que el granjero me había dado para usar mi bolsa de dormir. Estaba en un estado tan deplorable que tuve que quemarla. Pero cuando intenté devolverle la manta, el hombre se negó rotundamente y me insistió que me la quedara. Obviamente no podía aceptarla, aunque estaba en una situación muy precaria y sin dinero. Todavía tenía mi pasaporte de un país occidental rico y un hogar al cual regresar. Estas personas, en cambio, eran realmente pobres. No podía aceptar su manta después de todo lo que hicieron por mí. Así que debatimos un poco, pero la comunicación fue difícil porque él no hablaba inglés y mi hindi apenas era un puñado de frases. Al final, le di la manta y le dije: «Esta es tu manta, no puedo aceptarla, pero gracias por todo». Y él respondió: «Tienes razón, es mi manta, y te la regalo a ti». Ese hombre me cambió la vida. En ese instante entendí que estaba impidiéndole darme algo. Y eso era algo terrible, sobre todo con alguien que había sido tan increíblemente amable conmigo. Eso fue hace 25 años, todavía conservo esa manta. Tuve un episodio de shock por serotonina después de comenzar un nuevo medicamento para el trastorno obsesivo compulsivo. No comprendía lo que me estaba ocurriendo. Y ni siquiera lograba moverme para pedir ayuda o comunicarme con alguien. En mi mente imploraba porque llegara una ambulancia. Sentía que estaba al borde de la vida misma. No sé si podría explicarlo con precisión, pero la sensación se parecía a esas imágenes clásicas de alguien sufriendo una crisis por abstinencia o un exceso de sustancias, o quizá una combinación de ambas. Probablemente me veía como esas personas que uno ve en videos en internet, tiradas en el suelo, con movimientos extraños y fuera de control, como si la realidad se les escapara de las manos. Recién una semana después encontré la fuerza para ponerme en pie y funcionar lo suficiente para compartir con alguien lo que había vivido. Pero nadie de mi entorno entendía lo que me había pasado. Así que esperé hasta la cita de seguimiento con mi médico de cabecera, 6 semanas después, para relatar lo sucedido. Por supuesto, no quise preocuparla antes de tiempo, y seguí con el tratamiento todo ese periodo. Cuando se enteró, su reacción fue de gran preocupación. En ese momento, mi psiquiatra temía que, al suspender el medicamento, pudiera repetirse aquel episodio. Como no presentaba efectos adversos graves en ese momento, decidieron que continuara con la medicación. Eso fue hace ya unos 3 años. Y saben que, a pesar de todo, ese medicamento transformó mi vida para mejor, y aún lo tomo cada día. Tuve complicaciones durante el tratamiento de quimioterapia para el linfoma de Hodgkin. Entre comillas, porque los médicos aún no saben exactamente qué fue ni por qué ocurrió. Lo único claro era que mi ritmo cardíaco alcanzaba los 178 estando acostado. Mi nivel de oxígeno descendía por debajo del 80% y no podían suministrarme oxígeno debido a uno de los medicamentos de la quimio, la bleomicina, se convirtió en una verdadera pesadilla. Y tenía una fiebre persistente de 40 grados Celsius. Déjenme decirles que no hay sensación igual en este mundo a la de sufrir una sed desesperada de oxígeno durante tanto tiempo. Jamás le desearía esa experiencia ni a mi peor enemigo.
En fin, estuve al filo entre la vida y la muerte. Un día, tras pasar una semana en la unidad de cuidados intensivos, supe que ese sería mi último día. Los médicos ya no tenían una ruta nueva por seguir. Habían probado antibióticos, antifúngicos, antivirales, literalmente desplegaron todo el arsenal. Me hicieron pruebas de estrés cardíaco, un ecocardiograma esofágico, de todo, pero nada daba resultado. Cuando estás tan cerca, lo sientes. Al menos para mí, la muerte se volvió como una presencia tangible en la habitación, justo ahí conmigo. No sé cómo explicarlo bien. No quería partir porque tenía esposa y 2 hijos. Y le imploré al universo que me dejara quedarme, llámenlo rezar, o como quieran, yo no soy una persona religiosa. Sentí que habría sido lo más fácil dejarme llevar, rendirme. Tal vez era la fiebre, pero tuve la sensación de que me llamaban a casa, como si estuviera a punto de unirme de nuevo a algo muchísimo más grande que yo, regresar al lugar de donde vine. No le tenía miedo, y no creo que alguien en ese estado se asuste. Simplemente, está ahí, se siente como una invitación silenciosa. Creo que simplemente te rindes y... Bueno, todo esto pasó hace 5 años este mes, así que claramente me recuperé. Más tarde ese mismo día, después de insistir un poco tras leer en un post de Reddit sobre alguien con síntomas similares, me dieron una dosis muy fuerte de esteroides que los médicos aseguraban que no funcionaría, y sin embargo sí dio resultado. Mi oncólogo me confesó después que me vio desplomarme y que ya no sabían qué camino tomar. Así que lo intentaron, y hasta ahora no saben por qué sucedió ni cómo se resolvió. Pero gracias a eso, aquí sigo, y en un par de meses estaré celebrando el día en que oficialmente quedé libre de esa sombra. La última vez que intenté alejarme del alcohol fue toda una experiencia difícil. Llevaba casi 3 meses sin beber, pero terminé cayendo otra vez un fin de semana. Me consumí casi 2 galones de medio litro de vodka Tito's entre el sábado y el domingo, y luego seguí tomando el lunes hasta que finalmente reaccioné y me dije basta. Tenía problemas legales encima y el miedo me impedía ir a urgencias, así que terminé suplicándole a un tipo motociclista que apenas conocía que me trajera un six-pack de cerveza. Para ese lunes ya estaba tan mal, enfrentando un proceso de desintoxicación descontrolado que apenas podía caminar hasta el baño. Necesitaba bajar el consumo poco a poco y alguien que estuviera presente para asegurar que no me fuera a ir sin regreso. Él aceptó con la condición de que le comprara coca. Así que le di el dinero y seguí en ese camino torcido. Sudor frío, temblores intensos, una sensación insoportable de no encontrar alivio ni calor. Visiones inquietantes y una molesta canción tonta que no podía sacar de mi mente, repitiéndose una y otra vez durante horas. No podía dejar de sentir náuseas y estuve a punto de perder el control varias veces. Finalmente me acosté en el suelo de madera, que era el único lugar donde parecía encontrar a la vez frío y calor. Me cubrí con una manta. Recuerdo que me preguntaba si esa noche sería la última para mí. El tipo del motocicleta me contó que nunca había visto algo tan aterrador en su vida, y que yo no debía volver a pasar por eso nunca más. Al menos, me ayudó a dejar la cocina impecable. Ya llevo más de 6 meses y contando sin tocar una gota, gracias a Dios. Cuando alguien alteró mi bebida, al principio solo me sentí profundamente embriagado, pero luego comencé a perder la capacidad de hablar. Intentaba expresar algo, pero nadie lograba entenderme. No recuerdo con precisión, pero debí decidir caminar a casa. De repente, me encontré en un callejón. Mis músculos dejaron de responder y caí al suelo en plena noche. En ese instante ya no podía moverme ni pronunciar palabra. Mi visión se tornó un caos absoluto, y solo sentía que me sumergía en la oscuridad sin poder hacer nada para evitarlo. Todas las personas a mi alrededor parecían distantes y extrañamente desproporcionadas. Al final, tuve visión túnel y no dejaba de devolver la comida. Mantener la conciencia me resultaba una lucha titánica. Fue aterrador. Afortunadamente, algunos jóvenes me encontraron. Al parecer me acompañaron, lograron desbloquear mi teléfono y contactaron a mi familia. Se quedaron conmigo todo el tiempo, literalmente me salvaron la vida. Cuando pude recuperarme, fui a buscarlos. Me contaron que al principio pensaron que simplemente estaba muy ebrio, pero luego vieron a un hombre que me seguía desde la distancia y así comprendieron que podía estar en peligro. Hasta el día de hoy todavía se me aprieta el pecho al pensar en lo que pudo haber ocurrido y en la terrible experiencia que fue. Lo peor, 3 días después, revisé mi teléfono y encontré varias notas claras que había escrito diciendo: creo que alguien le puso algo a mi bebida. No podía hablar, pero podía pensar y escribir con total claridad. Recuerdo que intenté mostrárselas a los bartenders y ellos no me brindaron ayuda. Eso aún me duele mucho.
Por estas fechas, más o menos el año pasado, me sometí a una cirugía para quitarme un pólipo. En teoría, solo iba a ser una estancia corta, de una noche nada más. Pero durante la madrugada empecé a sentir un dolor tremendo en el abdomen, me puse muy mal. La enfermera que estaba de turno se preocupó tanto que llamó al cirujano a su casa en plena noche. De repente, llegó todo un equipo a mi cuarto, me conectaron a un monitor del corazón, oxígeno y una vía intravenosa que, por suerte, llevaba morfina. El resultado de la cirugía fue una pancreatitis necrotizante aguda. Y terminé quedándome 3 semanas en el hospital. Todo aquel tiempo está un poco borroso en mi memoria. Pero sí recuerdo claramente un momento en el que sentí que me estaba muriendo, como flotando en calma hacia la nada, y en ese instante pensé, creo que me estoy muriendo. Vaya, creí que iba a pelearlo más. Un año después todavía sigo en proceso de recuperación. En julio de 2023 me desperté cerca de la medianoche y no podía respirar. Sentí que tal vez estaba teniendo un ataque al corazón. Mi esposo me llevó rápidamente a urgencias. Apenas podía pronunciar las palabras ataque al corazón. Me llevaron de inmediato a TRIA, donde comenzaron a medir mi presión y nivel de oxígeno. Este último estaba en 80. Mientras me hacían preguntas, aparentemente en ese momento sufrí un paro cardíaco. Lo siguiente que recuerdo es escuchar a alguien decir mi nombre completo. Una persona que nunca usa mi nombre real, ordenándome que abriera los ojos y lo mirara. Cuando ya estaba consciente me explicaron todo lo que había pasado. Habían pasado entre 6 y 7 horas desde el inicio de la emergencia. Ya estaba lo suficientemente estable para hacerme un cateterismo. Resultó que tenía 2 bloqueos completos del 100% y otro del 80%. Esa misma tarde me sometí a una cirugía de bypass triple. La recuperación fue difícil, pero trabajé duro y mi último ecocardiograma mostró que mi corazón está funcionando al 55%, que está dentro de lo normal, ya no estoy en insuficiencia cardíaca. Nunca me imaginé esto, aunque tengo una historia familiar extensa de enfermedades del corazón. Mi historial personal siempre había sido bueno. No tenía presión alta ni otros indicadores preocupantes. Tenía un colesterol un poco elevado, pero nunca tanto como para que mi doctor me recetara medicamentos. De hecho, antes de esto no tomaba ningún medicamento. Mi cirujano era pediatra especializado en cirugía cardíaca porque mi anatomía es pequeña, soy una mujer pequeña. Sin duda, él salvó mi vida. Me dijeron que la cirugía duró cerca de 9 horas. Me comentó que tuvo que trabajar con mucha delicadeza y que fue un procedimiento muy complejo, pero que ese era su fuerte. Resultó que yo fui su último paciente antes de retirarse. Curiosamente, él estaba en el hospital esa mañana y le pidieron ver mi caso. No sé si habría sobrevivido si él no hubiera estado ahí. Me dijeron que, aunque la operación era riesgosa, era vital hacerla de inmediato. Gracias, Dr. T. Era la primera vez que recibía una quimioterapia particularmente intensa para un cáncer agresivo. Tanto fue así que perdí todo mi cabello apenas unas horas después del primer tratamiento. En una ocasión, escuché a una enfermera joven decir que algunos pacientes simplemente devuelven lo que comen hasta que pasa, como si fuera un resfriado, y que prefieren no tomar pastillas para las náuseas. ¡Qué equivocados estaban! Yo estuve retornando mis alimentos cada pocas horas durante casi 4 días. Sin poder llevar nada sólido a mi boca. Sentía miedo de partir y, al mismo tiempo, temor de no lograrlo. No podía ni levantar los brazos ni dar un paso. Me trasladaron a urgencias y me administraron todo tipo de líquidos por vía intravenosa hasta que el agotamiento me venció. Fueron unas 5 horas, pero al final conseguí ponerme de pie. El cáncer es una verdadera mala jugada. Eso fue hace 5 años. Ahora estoy libre de esa sombra. Gracias, ciencia. No quiero ser el que siempre carga con sus penas, pero en mi momento más oscuro la situación fue insoportable. Caer en ese abismo parecía no tener un final a la vista. Desde los 11 años y medio hasta los 18, la idea de acabar con mi existencia me visitaba todos y cada, maldito, esa sombra profunda me trajo ansiedad, y la ansiedad distorsionó la realidad hasta convertirla en un escenario paranoico, de aquellos que desbordan la mente. Tanta tensión desgastante me provocó tics, y en ocasiones me impedía siquiera alimentarme, dormir o hidratarme. Intenté poner fin a mis días más de 7 veces y eso sin contar los planes en los que estuve a punto de hacerlo. Sumando esos, la cifra se acerca a las 2 decenas. Y para colmo, a los 16 me confirmaron que vivía con TDAH, y un año después me enteré de que mostraba claros indicios de autismo. Sinceramente, me cuesta entender cómo no abandoné esta vida en alguno de esos momentos. Algunos intentos tenían cierta lógica, otros simplemente me dejan sin aliento.
Tampoco sé cómo logré evitar infecciones graves tras provocarme heridas. Eso aún me sorprende. En un par de meses cumpliré 21. La vida me ha probado con dureza de muchas maneras, pero la alegría que siento al entregarme a lo que me apasiona, aunque parezca fuera de lo común y con mis propias formas, es inmensa. Mi yo, de 15 años, no se reconocería en quien soy ahora. A los 17, deseaba con todo mi ser llegar a este lugar sin todo el peso del trauma, por supuesto. Hoy, soy verdaderamente feliz de estar aquí. Además, he aprendido a reírme de esas sombras y a encarar la vida con estrategias valiosas. La vida es como una montaña rusa, pero estoy aprendiendo a mantenerme firme y a disfrutar el viaje. Antes de quedarme embarazada, nunca había sufrido acidez, aunque sabía que era algo común durante el embarazo. Pero conforme avanzaban las semanas, la acidez empeoraba y aparecía con más frecuencia. Hasta que llegó esa noche, cuando tenía 32 semanas de embarazo y me desperté a las 4 de la mañana tan enferma y adolorida que ni siquiera podía caminar. Mi esposo tuvo que llamar a una ambulancia. Resultó que lo que yo pensaba que era solo acidez, en realidad eran ataques a la vesícula, y al ignorarlos tanto tiempo, se me complicó con pancreatitis. Lograron estabilizarme en unas 18 horas después de descubrir qué pruebas y medicamentos eran seguros para una mujer embarazada. Pero 2 días después de estar en el hospital, tuve una embolia pulmonar en el pulmón derecho y todo se puso mucho más grave. No había salas de cuidados intensivos para pacientes embarazadas, así que tuvieron que improvisar una especialmente para mí. Me tenían bastante sedada, no lograban bajar la fiebre y me aplicaban inyecciones de esteroides para acelerar el desarrollo de los pulmones del bebé, por si tenían que sacarlo de urgencia. En ese momento, de verdad pensé que no llegaría a ver a mi hijo con vida. Pero de repente, mi salud mejoró y pude llegar hasta la fecha de parto. Todo esto siguió bajo una dieta especial y con anticoagulantes constante. Aún así, a veces hasta 24 años después todavía tengo pesadillas sobre todo lo que viví. Cuando tenía unos 15 años, mi apéndice se infectó, se reventó y soltó pus por dentro de todo mi cuerpo. Mi mamá no me tomó en serio, dijo que era una hipocondríaca y que probablemente era por andar escondiendo vodka durante las vacaciones en un pueblo rural. Luego cambió la excusa, diciendo que tal vez había sido una intoxicación por alguna comida rara que había comido. Después de vomitar sin parar durante 4 días, una mañana se despertó y me encontró gritando de dolor. Con la piel completamente gris, el estómago notablemente hinchado y de un tono amarillento, y yo no podía ni moverme ni hablar. Ya había entrado en sepsis y estaba perdiendo la conciencia una y otra vez. Ella se desesperó y me llevó al hospital, que estaba a 45 minutos de distancia. Los médicos dijeron que era el caso más grave que habían visto, pero no tenían cirujano capaz de operarme. Yo estaba seguro de que ese día iba a morir. Solo con ver la cara de los doctores y enfermeras se notaba la gravedad. Hasta los servicios sociales fueron avisados porque mi apéndice llevaba semanas muriéndose y infectado, más o menos unas 2 semanas. Me aerotransportaron a otro hospital, a 1 hora de distancia, donde finalmente me operaron. El pus se había esparcido por todos lados. Así que tuvieron que abrirme de par en par para poder limpiar todo bien. La cicatriz que me quedó está bastante impresionante. Incluso llegué a ver una foto de cómo estaba. Pero para mala suerte, los doctores quemaron mi apéndice antes de que despertara, así que no pude conservarlo en un frasco como recuerdo. Hace muchos años, enfrenté un embarazo que se complicó gravemente a las 23 semanas debido a una bacteria que suele causar meningitis. La infección se agravó de tal manera que tuve que provocar el parto mientras me encontraba en estado de shock séptico. Mi presión arterial cayó tanto que temían incluso tener que amputarme un pie. Mi bebé sobrevivió solo unos minutos después de nacer. Momentos cargados de un dolor profundo, pero ambos hubiéramos perdido la vida si no hubiera podido tomar la decisión de inducir el parto. Por eso es tan fundamental el acceso a la interrupción legal del embarazo, porque puede salvar vidas. Mi otra hija estuvo a punto de quedarse sin su mamá cuando apenas era una niña. Meningitis. Aquella mañana me sentía como si tuviera un poco de resfrío, algo leve y pasajero. Tenía que ir a la escuela para presentar 2 exámenes ese día. Durante el primero, comenzó un dolor de cabeza insoportable, así que me recosté en el piso durante el receso. Terminé el segundo examen en menos de 1 hora. Parecía que todo estaba bien, pero me desmayé sobre el escritorio y dormité casi 2 horas seguidas. Fue la supervisora quien, al tener que sacudirme para que entregara el papel, se dio cuenta de que algo andaba profundamente mal. Mi mamá vino por mí, y al llegar al hospital apenas podía sostenerme de pie. Esperé largo tiempo, cerca de 1 hora, tal vez antes de que un médico pudiera revisarme, y para entonces ya ni siquiera podía abrir los ojos.
La luz era un calvario que intensificaba el dolor en mi cabeza. El doctor me observó apenas unos minutos, pero supo de inmediato lo que ocurría. Me internaron de urgencia. Para ese momento ya no tenía ninguna capacidad para caminar y experimentaba una especie de confusión sensorial que nunca había vivido, una mezcla inquietante que parecía provenir de otro mundo. El doctor administró el tratamiento adecuado enseguida, no recuerdo si fue meningitis viral o bacteriana, pero afortunadamente no fue necesario realizarme una punción lumbar. Lo curioso es que, para la mañana siguiente, con los medicamentos haciendo efecto, ya me sentía mucho mejor. Pasé 4 días en el hospital, aunque el médico insistió en que continuara en cuarentena en casa. Así fue como me perdí buena parte de mis exámenes finales, mientras me refugiaba en partidas de PlayStation y tomaba mis medicamentos. Mis padres estaban convencidos de que mi condición podía llevarme al coma o incluso a la muerte, porque yo había comenzado a expresar cosas que sonaban muy extrañas. Recuerdo haber pensado, esto es el fin, cuando ya no podía caminar ni mantener los ojos abiertos. Solo puedo agradecer que aquel médico supiera actuar con tanta rapidez y certeza. Evito. Al investigar más sobre el tema gracias a esta pregunta, sospecho que debió tratarse de una infección bacteriana. Dado que soy de África subsahariana y todo ocurrió a finales de noviembre o principios de diciembre, no sabía que existía algo llamado el cinturón de la meningitis. Tenía 16 años cuando me dio el síndrome de shock tóxico por usar un tampón. Cuando te dicen que no lo dejes por mucho tiempo, no es broma. Tuve una fiebre altísima, tanto que recuerdo haber alucinado mientras veía la película Freddy contra Jason. En mi mente veía como si los engranajes de mi cerebro funcionaran y giraran. Mientras hablaba con Freddy Krueger, una locura total. Luego empezó la diarrea, era como un chorro de agua que no paraba cada 10 minutos. Me hice encima en la cama. Recuerdo estar delirante en el suelo mientras me quitaban las sábanas. Y yo seguía perdiendo el control total y ensuciando el piso. Me levanté y siguió saliendo de mí sin ningún control. Después empecé a vomitar. Todo esto mientras tenía la garganta tan inflamada que cada vez que tragaba o vomitaba sentía como si me cortaran con navajas. Dormía mucho cuando no estaba haciendo mis necesidades encima. Después de eso, todo mi cuerpo se cubrió de una erupción roja y luego mi piel empezó a desprenderse, especialmente en manos y pies. Era como si me pelara en capas, como la piel muerta cayendo por completo. Esa fue, sin dudas, la peor semana de mi vida. He tenido COVID, gripe, varicela ya de adulta, he dado a luz de manera natural 2 veces y sufrido un absceso dental y honestamente, lo más humillante de todo fue perder completamente el control de mi propio cuerpo. Hace 10 años, me agarré una infección en el pecho totalmente al azar. Al principio solo era una tos fuerte que no me dejaba en paz. Pero con el tiempo se transformó en algo mucho más molesto, un goteo nasal posterior constante. Eso significa que la mucosidad de mis senos nasales bajaba por el fondo de mi garganta y llegaba hasta mis pulmones. El problema era que esa porquería, al estar en mis pulmones, se iba secando y endureciendo, hasta que eventualmente la tos me hacía expulsarla. Pero tenía una consistencia como de pegamento, y cuando salía, bloqueaba mi garganta al instante, haciendo que me atragantara. Entonces empezaba a sentir náuseas y a vomitar, desesperado por despejar la garganta antes de ahogarme. A veces me llevaba minutos lograrlo y, mientras tanto, no sabía si iba a sobrevivir. Mi vista se oscurecía poco a poco y sentía que me desconectaba. Esto me pasaba cada pocas horas durante una semana entera. Pero lo peor de todo era que me ocurría mientras dormía. De repente me despertaba ya choqueando, con mis pulmones apenas llenos de aire, así que nunca estaba seguro de que mi cuerpo tuviera suficiente fuerza para despejar la garganta. Tenía tanto miedo de que volviera a pasar que aguanté 3 días sin dormir. Pero llegó un punto en que simplemente no pude mantenerme despierto. Vivía solo y no había nadie cerca que pudiera cuidarme. Por eso dejé platos extra de comida y agua para mi gato. Porque sabía que pasarían varios días antes de que alguien encontrara mi cuerpo. Me quedé dormido con la terrible certeza de que pronto volvería a despertarme con la garganta bloqueada. Por suerte, con el tiempo logré vencer la infección y ese maldito goteo desapareció. Sin duda, fue lo peor que me ha pasado en la vida. Me diagnosticaron linfoma en estadio 3 cuando tenía 29 años. Al principio respondí al tratamiento, pero la enfermedad no me dejó en paz y siguió regresando. He tenido 5 recaídas, lo que suma 6 tratamientos en total. Uno de ellos, el cuarto, fue un trasplante de médula ósea y células madre. Durante ese trasplante me dio neumonía. Llegó un momento en que ya no me quedaban ganas de seguir luchando. Ni siquiera sabía si realmente quería seguir viviendo, pero aquí estoy, resistiendo.
La próxima tomografía y la cita con el médico son la semana que viene.